Y este estudio va a estar basado en el libro de Santiago, así que en su casita le invitamos a que abra su Biblia en el libro de Santiago. Muchos de nosotros hemos pasado por pruebas, muchos de nosotros hemos tenido aflicciones en nuestra vida y creo que probablemente o muy probable es que usted va a pasar por pruebas difíciles. Entonces, Dios nos muestra el camino, cómo debemos reaccionar ante las pruebas. Y uno de los libros que habla a profundidad acerca del sufrimiento y de la prueba es el libro de Santiago. Santiago es un hombre muy práctico que muestra al gentil cómo proceder ante las situaciones de la vida. El judío sabía cómo proceder ante la prueba, pero el gentil nunca había leído ningún texto del Antiguo Testamento y Santiago quiere decirle de esta manera es. Voy a enseñarles entonces, dice Santiago, sobre cómo soportar las pruebas. Y le invito a que ponga atención y vamos a aprender la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, esto se dirige a cristianos. ¿Y los cristianos qué deben saber? Bueno, dice el texto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que queda claro es que hay muchas pruebas, son diversas, amados hermanos. Puede ser enfermedad, puede ser una catástrofe que vino a su vida, una pérdida, la economía misma. De hecho, el libro de Santiago es escrito a muchos hermanos que tienen una economía terrible. ¿Por qué? Por la falta de empleo. De hecho, les hacían trabajar y no les pagaban. Eso lo dice el capítulo 5, del 1 al 6. Entonces, un sufrimiento grande. Es difícil cuando la persona le falta para comprar el mercado. Muy difícil. No hay dinero para tener en el plato carne y todo lo suficiente. Nuestros hijos nos piden dinero para la escuela y no hay. Entonces, esa situación es difícil. No hay para comprar pañales, no hay para comprar cosas que son necesarias en la casa y entonces viene el sufrimiento. Muchos hermanos han perdido el trabajo en este tiempo de pandemia. Otros se han enfermado y han tenido que guardar reposos muchos meses y imagínense cómo está la economía de la casa. Hay diversas pruebas, hay pruebas emocionales. Hay gente que está muy turbada en su cabeza, las famosas depresiones, la ansiedad. Bueno, hay muchas, pero muchas pruebas y sufrimientos que el ser humano pasa. Pero lo que dice Santiago, al parecer, no tiene mucho sentido, porque dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La pregunta es, ¿por qué razón una persona debe sentir mucho gozo o gozo completo cuando está pasando por pruebas? Y las pruebas son sinónimo de sufrimiento. Ahora, ¿por qué? Porque el cristiano tiene un conocimiento y este conocimiento nos hará tener una idea diferente del sufrimiento humano. Mira el versículo 3, sabiendo. Esto diferencia mucho nuestra forma de pensar. Bueno, está sufriendo, sí, pero está contento. ¿Por qué? Porque sabe. Sabiendo, ¿y qué sabe? Dice el texto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, hermanito querido, hay dos cosas que aprendemos aquí en el versículo 3, y es que la prueba va a ser siempre de nuestra fe. ¿Qué va a ser probada? La fe. Es decir, que cuando uno está pasando por un sufrimiento o un gran sufrimiento sobre la vida, debe preguntarse cuánta fe tengo en Dios. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con mi fe? Mi fe me ayuda a esperar. Mire, aquí a continuación del versículo 3 dice, produce paciencia. Así que, hermanos míos, cuando alguien está pasando por un sufrimiento en su vida, lo que nosotros podemos hacer para ayudar
va a ser, hermanito, yo estoy orando para que no te falte la fe. Yo estoy orando a Dios para que tengas paciencia en este sufrimiento. Y estos son dos consejos muy simples y muy necesarios que les podemos presentar en esta mañana de estudio. Usted está en un lecho en su cama, está ahí sufriendo. Pues hermanito, mantenga su fe, tenga paciencia. Y la palabra paciencia significa esperar. Sí, debemos esperar en Dios. Ahora, ¿qué va a producir esta paciencia? O sea, ¿de qué me sirve esperar y tener fe? ¿De qué me sirve? Dice el versículo 4, mas tenga esa espera, esa paciencia, su obra completa. A ver, ¿qué me está diciendo Dios? Que Él está trabajando en mi vida. ¿A qué manera? Mire a continuación, para que seáis perfectos y cabales. En otras palabras, en un lenguaje más sencillo sería, miren, hay que tener paciencia, porque Dios nos está completando, porque Dios está perfeccionándonos en Jesucristo. Estamos siendo perfeccionados, capacitados, completos, porque nosotros no estamos aquí en la tierra para siempre. Nosotros tenemos un alcance espiritual eterno y Dios quiere que nosotros estemos preparados para vivir en el cielo. Y mire, amados hermanos, vamos a ser completados de tal forma que no nos falte nada. Dice aquí a continuación, sin que os falte cosa alguna. ¿Lo notó? Es decir que Dios está haciendo una obra completa en usted. Pues si le falta algo, si le falta tal vez paciencia, si le falta fe, si le falta confianza, si le falta alguna cosa, Dios está completando eso en su vida. Y de hecho, las personas que han pasado por pruebas son personas más maduras, más completas. Dice, gracias a Dios pasé por esta prueba porque ahora yo he madurado, he crecido y ahora soy una persona más espiritual. ¿He escuchado eso? Y hay muchas personas que cuando están en sufrimiento son más espirituales que antes. Eso es muy interesante. Hay algunos ejemplos del mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo en gran prueba, ¿él qué hizo? Trabajó para el Señor, escribió las cartas, desde la cárcel escribía. Las mismas iglesias ofrendaban en gran prueba de tribulación y suma pobreza, ofrendaban más. Entonces, la prueba nos ayuda a crecer espiritualmente. Dice el versículo 5, y esto es lo que debemos tener: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Es decir, que la prueba hay que soportarla con sabiduría. Ahora, si yo no tengo esa sabiduría, tengo que hacer ¿qué? Pedir a Dios. Qué bonita oración sería la siguiente: Padre, estoy sufriendo mucho en mi vida. Ya no aguanto más. Le pido sabiduría para que me ayude a seguir adelante, que no me falte la fe, para que yo tenga paciencia. Mire, debemos hacer ese tipo de oraciones, pidiendo a Dios sabiduría. A un hombre le dijeron, pide cualquier cosa a Dios y se te dará. Entonces, este hombre dijo, yo quiero pedir sabiduría. Se llamaba Salomón. Y pidió sabiduría y tuvo todo. Es interesante, debemos también nosotros pedir sabiduría a Dios. Y mire, y esto es una promesa. De hecho, si usted lo hace ahora mismo, después de terminar este estudio, y pide sabiduría, yo le garantizo, con la Biblia en mano, que Dios le va a dar, porque dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, usted no sabe cómo actuar con sus hijos. A veces es difícil criar a los hijos, ¿verdad? A veces no sabe cómo tratar a un esposo machista o un esposo de carácter fuerte. A veces dice, ¿qué hago con mi familia? Es difícil con este esposo que Dios me dio, con esta esposa, difícil con este pariente que yo tengo. No sé qué hacer. Mire, aquí hay una gran promesa. A veces nosotros pasamos por alto las promesas
y no recibimos las bendiciones simplemente por no saber. Y Dios le dice en esta mañana a usted que me está escuchando, ore a Dios y pida sabiduría. Pídala, pídala, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Así es, queridos hermanos, a pedir sabiduría. Nos falta a veces oración. Nos falta oración y debemos aprender a orar con propósito. Sí. Pero ¿cómo debe ser esta petición? Aquí hay una condición, versículo 6, pero pida con fe. Sí, ahí en su cuarto, cerrado la puerta, sin que nadie le interrumpa, Padre, en usted confío. En usted, mi Dios Todopoderoso, le presento esta petición con mucha fe. ¿Qué significa tener fe? No dudando nada. Eso significa que creemos que Dios es poderoso y Él puede ayudarnos a salir adelante de cualquier cosa. Él nos puede dar sabiduría. ¿Qué pasa con la persona que duda? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echa de una parte a otra. Y echada de una parte a otra. Mire, amado hermano, no debemos ser personas que dudamos. ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios me va a dar sabiduría? ¿Será que podré salir adelante? ¿Será que mi esposo va a cambiar? ¿Será que mi esposa va a cambiar? ¿Será que yo puedo dejar la droga? ¿Será que yo puedo dejar el tabaco? ¿Será que yo puedo dejar la mentira, el chisme? Bueno, hermano, sí se puede, pero Dios está pidiendo de la persona que debemos ser personas decididas, decididas. Por eso en el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No, si pedimos tiene que ser con mucha fe. Y aquí en el versículo 8 creo que es una verdad que nos ayudará a tomar decisiones en muchas cosas de nuestra vida y en muchos ámbitos. Porque dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, porque si estamos dudando, pues no vamos a hacer cosas en nuestra vida. ¿Será que voy a estudiar en la universidad? ¿Será que tomo ese trabajo o no? Un día sí, otro día no. Un día cambio, el otro día ya no cambio. Por eso hay muchos hermanos que son inconstantes y hay mucha inmadurez. ¿Por qué? Porque dicen, sí, hermanito, sí, voy a empezar a ayudar, voy a empezar a colaborar, sí, pero después no. ¿Qué pasó? Inconstante. Doble ánimo. Digo sí y luego digo no. Entonces, hermanos, esto es una ayuda de Dios para nosotros que nos va a ayudar a enfrentar toda situación difícil en nuestra vida, en este caso sufrimientos y pruebas. ¿Sí? Ahora, amado hermano, yo quiero invitarle a ver un poquito el contexto y vamos a irnos al capítulo 5. Y si usted lee detenidamente desde el versículo 1 hasta el versículo 6, se va a dar cuenta el contexto de sufrimiento. Para los que están estudiando la ocasión del texto en las clases de exégesis sencilla, se darán cuenta qué estaba pasando ahí en la iglesia. En la iglesia había ricos opresores. ¿Y qué va a pasar con esos ricos? Van a ser juzgados por Dios. Ahora, ¿hay algo malo en ser rico? No hay nada malo en ser rico, sino en amar el dinero. Y estos ricos estaban perjudicando a muchos obreros. Mira el versículo 4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Es decir, les hicieron trabajar, pero no les pagaron. Y eso causó en los hermanos de la iglesia, pues mucho dolor. Imagínense, sacrificarse, levantarse madrugado muchos días, muchos meses, y de repente llegó la cosecha y estos ricos no les pagaron.
pues eso produjo en los hermanos mucha tristeza y mucha desestabilidad económica. De eso se trata, versículo 1 al 6. Por eso el versículo 7 dice, por tanto, hermanos. Ahora, Dios va a juzgar a los ricos. Ellos van a recibir la paga porque Dios es un juez justo. En el Antiguo Testamento se le consideraba a aquel que hace justicia como Joel. Dios es el Joel. Ahora, si Dios es así, si Dios va a tomar pues justicia, versículo 7, por tanto, hermanos, tened otra vez, miren, nos topamos con esta palabra, tened paciencia. Pues esperar, ¿hasta cuándo? Si es necesario, hermanos, hasta la venida del Señor. Pues es mucho tiempo, dirá algunos, es muchísimo tiempo. Pues no sabe, usted no sabe, probablemente sea hoy noche. ¿Qué tal si hoy noche viene el Señor? O si viene mañana, o si viene la siguiente semana, o después de 10 años. No lo sabemos. Pero piense usted que usted fue creado para vivir eternamente en los cielos. Entonces, vivir aquí tal vez esperando unos 20 años no sería mucho tiempo comparado con la eternidad. Ahora, piense en el siguiente ejemplo que pone Santiago. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Claro, es precioso, significa de mucho valor. Qué maravilloso es cuando usted siembra o sembramos y de repente esperamos y recibimos pues el fruto de la tierra. Qué contento que se pone todo el mundo, ¿verdad? Ahora dice ahí, aguardando con paciencia, otra vez. Así está el agricultor, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y el que esté trabajando en el campo entenderá bien esta alegoría. Sí, porque dice, ¿cuándo lloverá? Ojalá que llueva. Hace poco mi papá sembró algunas legumbres, hortalizas, y siempre estaba diciendo, ojalá que llueva, ojalá que llueva. Y hace poco llegó un buen invierno. Pues es la felicidad de los que cultivan, que llegue la lluvia. Asimismo, hermanos, tenemos que tener paciencia y esperar la lluvia de bendiciones que Dios traerá sobre cada persona. ¿Sí? Por eso el versículo 8, tened también vosotros paciencia. Entonces, mire, ¿qué tan importante es la paciencia? Ya estamos leyendo 4 veces paciencia en todos los textos que hemos topado. Y no solo eso, sino que me va a explicar Dios qué debe pasar en mi interior. Es la parte espiritual y afirmar vuestros corazones. Mire, amado hermano, nosotros debemos prepararnos espiritualmente en todas las situaciones difíciles que vengan a nuestra vida. Porque no falta, hermanos queridos, la mala noticia que llega, la llamada al teléfono, mira, se enfermó tal persona. Mira, un fallecimiento. O mira, nos fue mal en este negocio. Vienen las noticias. Entonces, ¿cómo debe estar mi corazón? Porque cuando viene la prueba realmente vamos a saber qué realmente hay en el corazón de las personas. Muchas personas cuando reciben la prueba rápidamente reniegan de Dios, de la iglesia, de la palabra de Dios. Reniegan de la vida, ya no quiero vivir, estoy desobligado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay personas, amados hermanos, que cuando viene la aflicción son fuertes, en especial las mujeres. Hay que respetar bastantísimo. Las mujeres tienen mucha, pero mucha paciencia y un corazón limpio delante de Dios, como también muchos hombres, por supuesto. Me estoy acordando de Job. Job decía, aunque él me quitare la vida, en él esperaré, decía Job. La paciencia, el arte de esperar en momentos difíciles. Y ahora, ¿qué espera? Dice el versículo 8, porque la venida del Señor está cerca. Está cerca porque el tiempo aquí en la tierra, hermanos, es efímero, se va, se esfuma.
Usted hace poco era un jovencito que trepaba árboles, que corría bastante, ahora ya no se puede, ¿verdad? Sí, estoy hablando con los adultos y es difícil. Dice, ya me cansé pronto, me subió la presión. Es que así somos. Pasamos rápidamente y es cerca, está cercano. Cualquier día que venga el Señor, puede ser esta noche, puede ser en un mes, en un año, es cerca. O en 100 años, es cerca, es cerca. Y esperamos a Dios que venga pronto para llevarnos a los cielos. Versículo 9, hermanos, y esta exhortación de hermanos que viene a continuación en el versículo 9 es para que nosotros no nos desviemos en el pensamiento. Porque estoy sufriendo yo, usted está sufriendo y aquel hermano está sufriendo y de repente hacemos lo siguiente, o lo que no debemos hacer, dice, no os quejéis los unos contra los otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Entonces, realmente no sirve mucho quejarse, y de hecho no va a servir mucho, sino que nos puede llevar al pecado y decir, mira estos ricos opresores y quejarse y cómo está haciendo el corazón, le está haciendo daño. Y si yo estoy hablando con mis hermanos y solamente hablo del problema y de la aflicción y ojalá se mueran estos que nos están haciendo daño, etcétera, etcétera, vamos a terminar pecando. Y dice Santiago, ojo, ojo, el juez está delante de la puerta. Entonces, encima de que nos está yendo mal en la prueba, quejarse y pecar quejándonos, pues no sería muy sabio. Por eso hay que pedir sabiduría, como lo enseñamos al principio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues refugiarnos en la palabra de Dios. Por eso es maravilloso que todo este tiempo, imagínense, yo creo que todo este tiempo de pandemia hemos evitado muchos ataques de corazón y hemos evitado muchas enfermedades. Le digo por qué, porque cuando uno mira la palabra de Dios, uno conforta su corazón y uno aprende a sobrellevar las aflicciones. Mire, dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Es decir, usted quiere un buen ejemplo para salir adelante en medio del sufrimiento y de la aflicción, hay que empezar a mirar a los profetas de Dios. Sí, hay que observar. Ahora, mira el versículo 11 y nos va a dar el primer ejemplo. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Mire, número 1, espero que lo esté anotando. Número 1, el cristiano debe entender que es bienaventurado cuando sufre. Es decir, que es bendecido cuando sufre. Sí, es cierto esto. Y esto es una verdad bíblica. O sea, alguien está sufriendo, bueno, eres bendecido porque estás sufriendo. Ahora, bueno, no lo entiendo muy bien, pero eso es lo que dice Dios, está bien. Número 2, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Entonces yo tengo que tomar el ejemplo de Job y esperar y ser paciente. Job esperó hasta el final y fue bendecido al final. Por eso dice a continuación, número 3, y habéis visto el fin del Señor. Es decir que, mire querido hermano, Dios siempre tiene un propósito válido. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, Dios le está preparando a usted cuando usted está sufriendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él tiene un propósito, un fin válido que nos ayuda a seguir adelante. Que el Señor, dice a continuación, es muy misericordioso. 4, Dios es misericordioso y compasivo. Y eso lo vemos en la historia del libro de Job. Entonces voy a repetir estas 4 verdades del capítulo 5, versículo 11. Somos bendecidos cuando sufrimos, número 1. Número 2, tenemos que tener paciencia como la tuvo Job, él fue nuestro ejemplo. Número 3, Dios siempre tiene un propósito válido para nuestra vida. Y número 4,
el Señor es misericordioso y compasivo. Por eso, aquel que está sufriendo en esta mañana, le exhorto, en el amor del Señor, en el amor cariñoso del Señor, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia. Acerquémonos a Él. Y vamos a encontrar en el Señor oportuno socorro. Vamos a encontrar en Él misericordia. ¿Sí? Ahora, versículo 13, vamos a saltarnos un poquito. Versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Alguien está afligido entre ustedes? Pues dice Santiago, haga oración. Es interesante que hay otra mención de la oración. Pero mire, ¿está alguno alegre? Pues cante alabanzas. Si en la mañana usted dijo, estoy alegre, estoy contento, pues aproveche cantándole al Señor. Pues alguien está afligido, pues ore. Eso es lo que dice Santiago. Bueno, ahora estamos en tiempo de mucha enfermedad, de mucho sufrimiento sobre nuestro propio cuerpo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y mire, y esto es una práctica que debemos hacer. ¿Sí? Es una práctica. Y ahora somos más bendecidos todavía porque Dios nos da esto, los celulares. Y podemos decir, hermano pastor, me gustaría que ore por mí, estoy enfermo. Sería excelente. Y mire lo que va a pasar si nosotros usamos a los pastores que Dios puso a la iglesia. Dice, y oren por él. Es una cadena de oración. Mire, qué bonito. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Por eso sería bueno poner en las oraciones sobre enfermedad a nuestros pastores. ¿Y qué va a pasar? Mire, versículo 15. Y la oración de fe, esa oración de confianza, esa oración pensando en que Dios nos va a ayudar, pues salvará al enfermo. Qué precioso el poder de la oración. A veces nosotros decimos el poder de la fe, sí, pero el poder de la oración con fe, imagínense, tremendo. Dice ahí, y el Señor lo levantará, será sanado. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Gloria a Dios. Cuando nosotros oramos, cuando utilizamos los recursos de Dios. ¿Sí? Tiene problemas entre hermanos, tiene problemas con otra persona. Mira el verso 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, ¿sí? Arreglen sus problemas y orad unos por otros. ¿Para qué? Mire, para que sean sanados. Lo que está diciendo es una gran probabilidad. Cuando nosotros ofendemos y no solucionamos esos problemas, ya sea con hermanos o entre la familia, probablemente estemos pasando una prueba de restauración. ¿A qué me refiero? Una prueba que Dios puso para que yo entienda que estoy en pecado. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Qué bonito que Dios quiere escuchar al justo, que Dios quiere oír al justo para perdonar. ¿Sí? Ahora pensando un poquito en Job, los 4 amigos quisieron consolar y ayudar a Job, pero no lo pudieron. Y al final, Dios estaba muy molesto con los 3 amigos de Eliú, de Job, los 3 amigos. Y les dijeron, y les dijo Dios, pues hagan un holocausto para perdonarles. Pero no quiero escuchar su oración, quiero escuchar la oración del justo, de Job. Y Job oró por ellos. Qué interesante. Bueno, amados hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que este tema haya sido edificante para su vida espiritual. Recuerde, solamente como para resumen bíblico, centrémonos en el versículo 11, nuevamente 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Somos bendecidos cuando Dios permite en nuestra vida sufrimiento. Somos bendecidos. Muchas personas que están aquí, por el sufrimiento se han bautizado. Por el sufrimiento se han acercado a Dios. Por el sufrimiento
han sido bendecidos con una restauración en su vida. Están aquí, gracias a Dios. Y si el COVID le hizo llegar al Señor, agradezca al Señor porque usted fue bendecido en el COVID, en el sufrimiento. Número 1, bendición sobre el sufrimiento. Número 2, debemos tener paciencia. Paciencia similar, parecida a la de nuestro consiervo Job. Tuvo paciencia. Recuerde lo que él dijo: aunque él me quitare la vida, en él esperaré, dijo Job. Número 3. Dios tiene un propósito válido en nuestra vida y habéis visto el fin del Señor. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y número 4, que el Señor es muy misericordioso. El Señor es compasivo con nosotros. Por eso nosotros confiadamente nos acercamos a Dios. Que Dios les bendiga, hermanitos. Que Dios les guarde.